Es lo siguiente. Se había hablado del trabajo final, pero no hemos hablado de fechas. Teniendo en cuenta las fechas, eh, ¿qué fecha les parece a ustedes la mejor? Les propongo la siguiente. De acuerdo al calendario, para entregar el trabajo final, tendríamos la última sesión el 22 de mayo, aproximadamente. Les propongo que esa misma semana ustedes hagan el envío, cosa de que nosotros tengamos tiempo de calificar y darle una devolución a ustedes. ¿Qué les parece? ¿Está bien la fecha? Hola, buenos días, qué pena. Y de la fecha inicial, para la entrega inicial, no sé, que me acabo de conectar, ¿qué fecha hay? Pues no es una entrega inicial, es el trabajo como tal. Es como ustedes O sea, configuran va la a ser parte. solo una entrega. Sí, solo sería una entrega, sería el trabajo final, que es a elección de ustedes relacionado. Ay, déjenme un momentico por acá. Es un, es un trabajo en el que ustedes puedan dar cuenta de un tema del curso relacionado. No tiene que ser exactamente algo que hayamos visto en clase, sino algo que se relacione. Por ejemplo, quiero hablar sobre la inteligencia artificial en tal sector, plataformas digitales, es eso, básicamente es eso. Igual es un trabajo que va a tener unos parámetros. Nosotros le vamos a enviar, obviamente, con el tiempo pertinente, oportuno. Sin embargo, es muy sencillo. Es un título, una introducción, un cuerpo del trabajo y unas conclusiones. Bueno, entonces no hay como una contrapropuesta en cuanto a la fecha. Quedará entonces para esa semana. El ¿ibas a decir algo? Sí, pero entonces para la última semana, en el día pues de clase, para la última semana de mayo. La penúltima, espérate, yo miro bien en el calendario que sí sea la última. No, la penúltima semana de mayo. O sea, para Listo, el 24 de mayo. exactamente. Tendrían hasta ese domingo, no hay problema. Puede ser hasta el 28. bueno, 26 de mayo, está bien. 26 de mayo nos puede, hasta sería la fecha límite de entrega, cosa que durante esa semana nosotros podamos calificar, tanto la propia Sandra como yo. Ok. Listo, dale Aleja. Profe, ¿y más o menos cuándo nos estarían mandando los parámetros? Yo ya los tengo, realmente se los podríamos enviar, deja los conceptos con la profe Sandra, se los envío a ella, y si ella quiere hacer alguna última modificación, bien, y si no, se los estaría enviando, pues apenas ella lo revise, creería que no pasaría esta semana, listo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, la sesión pasada tuvimos pues un invitado, espero pues haya sido de su provecho, teniendo en cuenta que no es un invitado común para este tipo de materias. Eh, Mejor dicho, es común que invitemos a alguien de un área tan diferente al derecho. Normalmente pues era un sociólogo, un historiador, pero en este caso pues un estadista. La idea era que viéramos otra perspectiva de la inteligencia artificial, de los megadatos, precisamente porque nosotros lo que podemos hacer es una mirada desde afuera. Él tiene una mirada un poco más desde adentro, ha trabajado con eso, incluso pues es docente de eso en otra universidad. Entonces, espero eso haya sido muy provechoso para poder hilar los temas, que no quedemos únicamente con la crítica desde afuera, sino que entendamos también las discusiones que se dan en torno a estos conocimientos. Y ya continuando con la temática conforme a lo hablado de las clases pasadas, la idea es que hoy terminemos el tema de inteligencia artificial, hablemos un poquito de una posible solución y la próxima sesión ya abordemos otro tema, que sería trabajo en casa y teletrabajo, que obviamente también trae unas dinámicas para el mundo moderno. No tan avanzado el tema, pues obviamente no es algo novedoso, es algo que ya lleva unos años, pero tienen unas regulaciones especiales. Entonces, bueno, para comenzar entonces en la sesión del día de hoy, retomaremos en donde íbamos, que es en el tema de
los posibles cambios de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, habíamos quedado que era un mundo rápido, que era un mundo donde realmente la automatización podría cambiar la perspectiva de los trabajos. Eso, por un lado, digamos que hablando de lo sectorizado con un tipo de trabajo que sería tanto IA como robótica. Pero entonces, ¿en qué mundo estamos hoy, laboralmente hablando, para poder comprender esos alcances? Entonces, de aquí nace la siguiente pregunta que les hago a ustedes. ¿Cómo es el mundo laboral hoy? Realmente, más allá de la tecnología, ¿qué realidad ven ustedes? Entonces, quisiera que mientras voy hablando hagan la siguiente reflexión. ¿Cómo es su trabajo y cómo es el de sus abuelos? ¿Cómo es su trabajo y cómo es el de sus papás? ¿Será que se trabaja igual? ¿Qué cambiará? No sé si alguien quiere opinar sobre ese tema. ¿Ustedes cómo, qué cambios ven en relación con sus familiares, con sus amigos, digamos, más mayores, de 40 para arriba, en relación a cómo viven ustedes el trabajo al día a día? Dale, Estefan. Profe, yo, sí. Lo que pasa es que, de hecho, yo creo que yo tengo unas dinámicas completamente diferentes. Yo trabajo hace 6 años virtual. Trabajo desde mi casa, trabajo en cualquier lado, trabajo para empresas del extranjero. Entonces me he dado cuenta como, digamos, el solo hecho de tener un jefe que no sea colombiano hace toda la diferencia. En cuanto a lo que se conoce como calentar la silla, horas nalgas, o el trabajo eficiente. Entonces, yo siento que yo tengo una vida y que trabajo, no que trabajo y tengo una vida. O sea, no sé si me hago entender. No es lo que me queda de tiempo lo que yo dedico a mi familia, a mi estudio y a mis cosas, sino al revés. Yo trato de ser lo más eficiente posible en mi trabajo y puedo disponer de mi tiempo. Programar citas médicas, tener tiempo con mi hija, tener tiempo con mi esposo, ¿cierto? Mi esposo tiene un trabajo en el que él a veces también trabaja desde la casa. Sin embargo, sí es un trabajo un poco más exigente que el mío. Y yo pienso que dependiendo, digamos, también de las áreas en las que uno labore, pues uno tiene ciertas tareas que puede hacer de una manera y ciertas que necesita trabajarlas en el horario sí o sí estrictamente laboral. Entonces, creo que hoy en día hay muchos cambios y muchas mejorías a nivel laboral respecto de los beneficios que me refiero yo a tiempo, manejo de tiempo y esas cosas, pero para las personas, y espero no utilizar una palabra que sea inadecuada, pero para los que tenemos una formación, esas son las personas que tienen una opción diferente, porque siguen existiendo los trabajos o las labores, pues, digamos, como de fuerza o las comunes, que por ejemplo los de los supermercados y cosas así, que uno los necesita, ¿sí? Son indispensables para nosotros, pero son personas que no tienen la opción de trabajar desde casa, que sí o sí tienen que trabajar también los fines de semana, como ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, yo en relación con el trabajo de mis papás, veo que mi trabajo demanda más en lo cognitivo que en lo físico. Sin embargo, también tengo una flexibilidad horaria diferente. Los fines de semana son míos. No tengo que disponer o gastar tanto dinero para desplazarme o para, sí, sobre todo para el desplazamiento. No me tengo que estresar en los trancones o en el transporte público. Eso hace que no tenga que levantarme más temprano, que pueda estudiar, porque ese fue otro de los beneficios que yo he tenido. Yo he podido disponer de mi tiempo para estudiar en una universidad pública con horarios completamente regados, que no es algo que pueda hacer todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que sí ha mutado el trabajo y ha cambiado en muchas formas. Por ejemplo, yo no tengo la obligación de vestirme con ciertos criterios o especificaciones de vestimenta, que por ejemplo, pues mi esposo tiene que hacerlo, ellos tienen un código de vestimenta en su trabajo, entonces eso implica que tienes que comprar ropa de cierta manera, que tienes que planchar la ropa en la mañana o plancharla antes. O sea, son como un montón de cosas que uno a veces no se da cuenta que están ligadas a esa tradición laboral, a ese estilo laboral, ¿cierto? Eh,
que yo por lo menos pues no la tengo y no la he tenido, ¿cierto? O sea, porque yo trabajé antes trabajé en una peluquería, trabajé en una cafetería, pero también las dinámicas laborales son diferentes. Te mandan mucho en lo físico, pero y en el tiempo, ¿cierto? Entonces, sí, yo he visto muchas variaciones. Hoy en día también hay muchos trabajos que son demasiado, demasiado privilegiados respecto de los beneficios, que yo considero que estoy en uno de esos. Trabajo desde mi casa, me dan todas las cosas para trabajar, puedo ir si quiero a la oficina, si no quiero, pues no voy, y organizo mi tiempo como a mí se me antoje, ¿cierto? Tengo unos jefes que son súper, súper, eh, no solo desde lo humano, comprensivos, sino que son más bien tranquilos desde que uno cumpla con sus responsabilidades y con calidad, ¿cierto? Entonces, sí, siento que el trabajo muta, pero también necesita que las personas muten con él. Responsabilidad, seriedad, el nivel de compromiso, eh, el nivel de tu trabajo no puede ser cualquiera, ¿cierto? Porque si tienes como ese tipo de beneficios de estar tranquilo, estar desde la casa, organizar tu tiempo, pues tampoco te puedes colgar con el trabajo, tienes que entregar las cosas a tiempo, porque los beneficios también se van perdiendo en la medida en la que uno no cumpla con ese tipo de cosas. Y no solo el beneficio, el trabajo también se puede perder si uno no cumple con ese tipo de cosas, ¿no? Y una de las cosas que a mí me gusta mucho de la empresa en la que yo estoy es que cuando hoy en día uno ve que las ofertas laborales dicen capacidad para trabajar bajo presión, o sea, ¿qué es eso? Eso es, eso es un descaro, ¿cierto? En la empresa en la que yo estoy, tú tienes, se llama Be Kind to Yourself, que es como una política de la empresa en la que primero está el trabajador. Entonces, día de desconexión por sobrecarga laboral. Tú tienes un beneficio de desconexión en horario laboral, es decir, tú trabajas en tu horario laboral establecido y convenido y no tienes que trabajar más. Tú perfectamente te puedes desconectar a la hora que está establecido, que te desconectes, ¿cierto? Y si tu jefe o alguien más te hace trabajar de más, hay un comité para eso, lo pones la queja de manera eh, anónima o no anónima, pero tu trabajo no peligra, o sea, primero está el componente humano, porque está la política de que un trabajador tranquilo, saludable y feliz trabaja bien, y eso es una ganancia para la empresa. Entonces, creo que esas políticas y esas formas de ver el trabajo, pues le falta mucho, pues son muy pocas las empresas que en este momento lo tienen. Eh, yo sé que el sector en el que yo trabajo, que es el sector de la tecnología, pues hace que eso sea mucho más común, porque a mí me han dicho que en las áreas de la tecnología es más común este tipo de cosas, pero además tiene que ver, y yo me he dado cuenta porque yo he trabajado con gente de Argentina, con gente de México y gente de Colombia y de Chile, me he dado cuenta que son las políticas y el estilo de vida y la mentalidad de los argentinos. Esta empresa fue fundada por argentinos. Entonces creo que todas esas cosas como que tienen mucho que ver. Y perdón, me extendí mucho. Para nada, está muy bien, Estefan. ¿Qué tipo de contrato tienes allí? Yo tengo contrato a término indefinido. Bueno, estamos hablando con alguien con una excepción en el momento. En la Una realidad, excepción muy grande. uno ve que la realidad actualmente Privilegiada. es que el contrato a término indefinido tiende a desaparecer. Muchachos, me voy a cambiar de lugar, hay un evento acá, entonces denme un minutico, me voy para el siguiente piso, que yo sé que hay mucho ruido, hay un evento, denme un minutico. Listo.
Lo que les decía, lo de Stephanie es una excepción. Es muy raro ver a alguien con un contrato laboral a término indefinido en el mundo moderno. Por ejemplo, yo trabajo en un sindicato, mi contrato es a término fijo. La lógica sería un contrato a término indefinido, porque el sindicato igual va a necesitar el abogado, no de una manera temporal, sino pues todo el tiempo. Entonces, partiendo de ahí, se ve como esa lógica extraña en la que el contrato laboral a término indefinido pues tiende a desaparecer. Ahora bien, ¿por qué tenderá a desaparecer ese contrato? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué realidad social hay para que el contrato desaparezca? ¿Creen Todo que, lo que se compromete el empleador con un contrato indefinido, no. cómo? ¿Se compromete el qué? Digamos, el empleador, pues las cargas, digamos, por un lado económicas y sí, sobre todo económicas, que adquiere el empleador cuando los trabajos son como a términos indefinidos, ¿no? Pueden ser las cargas, es verdad, pero pues bueno, hay más factores que hacen que el contrato laboral a término indefinido tienda a desaparecer y en parte es el mundo moderno. Obviamente no es lo único, obviamente pues todo, es todo el tema de la flexibilización laboral y demás que ustedes ya vieron en Derecho y Globalización y que no voy a ser tan específico de volverlo a repetir, pero hay unas dinámicas propias del mundo moderno, que no es solo Colombia, es también, o mejor dicho, Colombia es una consecuencia de ello. Hola, ¿cómo está? Niño, bien, Dale, ¿qué has hecho? Bien, Vamos para San Bernardo. Qué rico, qué bueno. Hágale, pues, mijo. a ver. ¿Cuándo se van? Oh, en estos días, Muy que bueno. siempre es caro la ida. lo silencio por acá. Bueno, Listo. Bueno, entonces lo que decía, las características del mundo moderno como tal. Lo primero es la velocidad y sobre todo, no sé si alcanzan a visualizar la imagen, la inestabilidad. Entonces, claro, le dije a la IA que hiciera una imagen que denotara lo que es la inestabilidad laboral e hizo la siguiente imagen, que me parece que es muy buena para ejemplificar lo que estamos discutiendo. Dale, Stephanie. Profe, perdón, pero a mí cuando me gusta algo hablo mucho. Em, ¿Sabe que estaba pensando en un tipo de contrato que se están inventando que no existe, ¿no? Y es que pues yo me he dado cuenta que existe en la empresa de mi esposo y es un contrato a término indefinido ligado al contrato principal. Es decir, ellos son una empresa que hace como una especie de tercerización de servicios, ¿cierto? Em, Servicios administrativos se llama esa área. Entonces, otros los contratan para que les llenen ciertas áreas, ciertas responsabilidades. Pero entonces el contrato que ellos hacen es un contrato a término indefinido, pero depende de la existencia del contrato principal. Si el contrato principal que se tiene con esa empresa deja de existir, a ti se te acaba el contrato. Muy Entonces, creo que es parecido una ficción. ¿Cómo? muy parecido a cómo utilizan el contrato de hora labor para hacer intermediación. Casi que es lo Exacto. mismo. Entonces le dicen a uno, sí, usted tiene un contrato de hora labor y su hora labor depende del contrato principal, que la hora puede ser un año, como también puede ser 5, 10, 15 años. Total, sí, yo creo que yo me relaciono mucho con contratos laborales porque también trabajé en una empresa en el sector de la construcción. Y el sector de la construcción es mucho más jodido ese tema de los contratos, porque todo depende de la obra, labor. Exactamente. Y perfectamente el jefe, por decirlo de alguna manera, puede argumentar que la obra se terminó y realmente no se terminó. O sea, sí, continuó, pero pues esa función o esa persona, la persona, muchas veces se pegan de que la persona no es suficientemente eficiente y la sacan diciendo que ya no, pues que se acabó la labor para la que fue contratada. La Y idea es que también hablemos un pasa, poquito de ese contrato de hora labor, porque ejemplifica muy bien la inestabilidad laboral. Es como que una estabilidad que se relativiza más de lo normal, en el sentido de no es determinada la fecha de terminación, depende de factores externos, no del trabajador, incluso a veces ni siquiera del empleador. Entonces, claro, la inestabilidad ahí es aún mayor. y cuando quieren les terminan los contratos por ejemplo, en el sector de la construcción pasa mucho que a todos entre comillas, liquidan en diciembre Ujú. porque
se puede decir que es como una especie de vacaciones colectivas, pero como las construcciones paran 2 semanas, a todos los liquidan y los vuelven a contratar en enero. Entonces, digamos que pierden vacaciones, pierden la continuidad, pierden como esos días, ¿sí? Y es algo ajeno a su realidad, pues lo que usted mencionó ahorita, es ajeno a- al trabajador, no es como responsabilidad del trabajador, a veces ni siquiera del empleador, pero el empleador toma la decisión de terminar el contrato y en enero los vuelvo a llamar, y hay muchos a los que ni siquiera los llaman. Exactamente. Sí, esa es una realidad y es el tipo de análisis que quiero que hagamos, que no sea únicamente referir los contratos que existen, sino ver el trasfondo, en últimas, esto cómo puede afectar la estabilidad del trabajador. Entonces, bueno, la idea es, todas estas realidades tecnológicas, todos estos avances, ¿bajo qué políticas o bajo qué tipo de contratación se van a efectuar? Entonces, creo que lo más relevante es entender un poco cómo funcionan, qué trabajos puede cambiar y a su vez qué tipo de contratación existe en el país para saber cómo se va a mediar esos dos asuntos, qué va a pasar en sí con el trabajador. Porque no es solamente decir se van a automatizar tareas y ya, pero habrán otras tareas que no se automaticen y esas que no se automatizan, entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, Duván, aquí me pone un ejemplo muy bueno de su trabajo y es que él trabaja a término indefinido y lleva 4 meses en Nueva Zelanda trabajando de manera remota. Ese trabajo remoto, eso que está haciendo él, en últimas, es un tipo de trabajo de la cuarta revolución industrial. Bellísimo, pues que lo tenga a término indefinido, pero aquí está el tema en Nueva Zelanda, por ejemplo, que él esté en Nueva Zelanda y trabaje a Colombia, o que esté en Colombia y trabaje para una empresa en Nueva Zelanda, lo que denota es una nueva realidad mundial y es que el trabajador ya no tiene fronteras. Entonces, si ustedes se fijan en el artículo 1 del Código Sustantivo del Trabajo, inmediatamente dice el lugar de aplicación. Y el lugar de aplicación del contrato, pues del Código Sustantivo del Trabajo, perdón, es el territorio nacional. Entonces, supongamos, vamos a poner los dos escenarios. Duván trabaja en Colombia, pero para una empresa de Nueva Zelanda. Ocurre algo laboralmente, ¿ante quién acude? ¿La norma colombiana o la norma de Nueva Zelanda? O por el contrario, está en Nueva Zelanda y el contrato que tienes con una empresa colombiana, así sea remoto. ¿Aplica la norma de Nueva Zelanda o aplica la norma colombiana? Estas son las nuevas preguntas que empiezan a surgir a partir de estas realidades jurídicas. Entonces, por un lado, lo que nos cuenta Stephanie, y es esos tipos de contrato extraños que parecen sui generis en algunos momentos, o que retoman contratos que si bien ya están en el código, se les da una nueva interpretación, una nueva mirada. Entonces, el contrato hora-labor no nació para inestabilizar a los trabajadores, nació con una idea de que en momentos claves, por ejemplo, la creación, la construcción de un edificio, pues no hacer un contrato a término indefinido, porque no se va a demorar de manera indefinida la construcción, pero tampoco a término fijo porque no sabemos la fecha en que se va a terminar. Sin embargo, se le da una nueva mirada a este contrato en la que ya se utiliza para actividades que en sí mismo sí parece poderse determinar fecha de terminación, pero no sé, se dice que la obra es ya no en sí mismo el trabajo, sino que la obra viene siendo un contrato interadministrativo, un contrato entre dos empresas, entre dos entidades, entre un bufete de abogados y no sé, y una unidad simplemente para llevarle el trabajador, etcétera, etcétera. Entonces, claro, empezamos a ver como una nueva realidad. Por ejemplo, Duván se podría preguntar, él como abogado, si tuviera 30 años menos, ¿será que podría tener el mismo contrato? Estar en Nueva Zelanda o estar en Colombia, pero que el contrato sea en un país tan lejano. Lo más probable es que no, sería muy difícil. Tal vez en un caso particular en el que sí, pero bueno, con la velocidad de internet que tenemos y demás, tal parece sería imposible. Entonces, miren que no es solo la virtualidad, sino que eso genera otros mundos. Ya Duván, supongamos que está en estos momentos en Nueva Zelanda, a él le toca inmiscuirse en una realidad social que en teoría no es la suya, es otro país, es otra cultura. Entonces, primera barrera el idioma, que la supera, entonces ya va a tener nuevas barreras como la alimentación, va a tener otras barreras como las costumbres, etcétera, etcétera. Y es lo que pasa un poco también en Colombia, que, no, que es la gentrificación más allá de la llegada de trabajadores. Mira, por ejemplo, hay un mal muy grande en Nueva Zelanda, no hay arepa, imagínense. Entonces, ¿qué es la gentrificación? Muchachos, en últimas, es personas que tienen unos contratos diferenciales, en este caso que les permiten estar en otros países sin importar
pues no hay una presencialidad, entonces se pueden ir a lo largo del mundo, se vuelven turistas laborales o como les llamamos, no me acuerdo la palabra que usaron en estudios, me pareció muy acertada, no más laborales. Cambian de país cuando quieren, son sueldos que le permiten hacerlo, y si ustedes se fijan, muy bien lo decía Estefan en su momento, depende también del área en que se trabaja, y cuando se trabaja en temas de tecnología, es donde posiblemente más se permite eso, no únicamente, pero es donde más se permite eso. Poder tener contratos que se desarrollen en cualquier parte del mundo. Piénsense en empresas grandes de Estados Unidos en temas de programación. Muchos de sus programadores no son estadounidenses, tienen programadores a lo largo del mundo, y que es una diferencia muy grande con otras carreras. Entonces, Stephanie decía algo que ahí sí no estoy tan de acuerdo, que decía que dependía de la profesión, de la formación. O bueno, estoy de acuerdo hasta cierto punto, porque pues se requiere una formación, pero no necesariamente profesional. Muchos de los programadores que están en diferentes partes del mundo trabajando, pues realmente hacen cursos diplomados, etcétera, aprenden, se especializan en algo, así sea mínimo, que les permite poder adquirir este tipo de contratación, desarrollar habilidades y estar allí. Entonces, bueno, eso nos lleva entonces a realidades tan complejas como ¿qué norma aplica? No vamos a dar la solución hoy, ya es algo que quiero que ustedes reflexionen y de pronto conversarnos la próxima sesión, y es ¿qué norma aplico si estoy en otro país? Por ejemplo, esos nómadas digitales, esos nómadas laborales, trabajadores nómadas, le aplicamos la norma colombiana. ¿Será que estos estadounidenses van a decir que la norma que les debe aplicar es el Código Sustantivo del Trabajo? Pues yo creería que no. O ahora el tema de las pensiones, imagínenselo también. El sistema de seguridad social, ¿cómo aplicarlo? Salud obviamente debe tenerla acá, pero ¿será que será con EPS? ¿Será que debe contratar un seguro? Nuevas dinámicas que empiezan a surgir alrededor de las nuevas tecnologías. Entonces, si nos vamos a enfrentar a decir cuáles son las características actuales de nuestros contratos, de nuestra vida laboral, la primera y más grande es la inestabilidad. Inestabilidad que no necesariamente es contractual, también puede ser inestabilidad en proyectos de vida. Por ejemplo, en el caso de Duan, si Duan está en Nueva Zelanda, ¿será que él tiene un arraigo total en la casa donde está o la casa donde está es lo de menos? Y si se aburre, puede que en menos de un año se quiera ir. ¿Será que tiene proyectado comprar una casa? ¿Será que tiene proyectado quedarse toda la vida? Como no hay arepa, me imagino que no, querrá volver a Medellín en algún momento. Entonces, es una persona que al no tener un arraigo allá, sí tiene una inestabilidad, tiene una estabilidad laboral en cuanto al contrato, pero una inestabilidad en cuanto a su lugar de donde realiza su vida, su proyecto de vida, me imagino que también tuvo que cambiar. Entonces, si tenía novia en Colombia, pues qué pudo pasar con ella, su familia, las visitas. Entonces, claro, unas nuevas inestabilidades. Entonces, nuestras condiciones como trabajadores en el mundo moderno empiezan a cambiar de esa manera. Pensémonos en sus abuelos, en sus papás. El proyecto de vida de ellos era más sencillo. Una casa, esposo o esposa, los niños, organizar la casa para que quede muy bonita, para que crezcan después los nietos, alcanzar una pensión y ya. Y a lo largo de la vida, 3, 4, 5 contratos como máximo. Y listo. Incluso algunos de ellos, si hablamos de los abuelos, un solo contrato. ¿Será que nosotros hoy podemos realizar ese mismo proyecto de vida? Por más que queramos, creería que es difícil. En poco de más de 6 años de profesión que tengo, creería que he tenido ya más de 6 trabajos. Eso es lo que denota es una inestabilidad. Ahora, ¿seré yo el inestable o será el medio el inestable? Creería que hay un poco de ambos. Si el medio es inestable, yo también lo seré. Y en todos los temas culturales, realizar desde mis costumbres, desde cómo me desarrollo como ser humano, pues también lo seré. Entonces, si ustedes se fijan en el proyecto de vida de cada uno de ustedes, tal vez cambia mucho en relación al futuro, en comparación con sus padres. Sus padres entre los 15 20 años ya más o menos tenían claro qué querían. Nosotros no, nosotros crecemos con la intención de estudiar para tener como algo segurito allí, pero más allá del estudio, más allá de la profesión, a veces el futuro nos asusta y es muy difícil ver en nosotros, en digamos personas de 40 para abajo, proyectos de vida muy claros en cuanto a hijos, en cuanto a pareja. No estoy diciendo que no, obviamente hay personas que sí, pero lo digo en su generalidad. Y sobre todo en lo laboral, es muy difícil pensar que alguien diga, yo quiero trabajar en esta empresa toda la vida.
a no ser pues que uno trabaje, no sé, en Microsoft, pues, claro, ahí quien no va a querer estar toda la vida, pero también ascender socialmente. Y otra diferencia muy grande, pienses en un abogado o en un trabajo X hace 30 años, es muy probable que esa persona no tuviese que estudiar lo mismo que nos toca estudiar a nosotros después de graduados. El mundo es rápido, volátil, inestable. Y como es inestable, todos los días cambian las normas. Por ejemplo, tenía yo planteado para mañana que doy Derecho Laboral Colectivo, una clase sobre negociación colectiva, pero resulta que hace 2 semanas cambiaron las normas y ayer hubo una explicación de interpretación. Me tocó cambiar casi la mitad de la clase. Eso está bien en cuanto a rigor por parte desde lo jurídico, claro que sí, pero también es inestabilidad, entonces inseguridad jurídica en algunos casos. Miren que se va metiendo en cada uno de los aspectos. Lo mismo en la cultura, en el arte. Dale, Stephanie. Profe, no recuerdo si lo hablamos acá en el otro espacio, si el trabajo influye en la vida o la vida influye en el trabajo, ¿cierto? Pero ahorita que usted estaba hablando, a mí me parece muy curioso porque datos curiosos sobre mí, para los que no saben, yo me casé a los 20, tengo mi bebé, tengo un trabajo estable. Digamos que yo tenía ese proyecto de vida, ¿cierto? Entonces, cuando yo lo estaba escuchando a usted, yo decía como, bueno, ¿y qué influye que yo tenga ese proyecto de vida y otros no, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso va en un tema de la crianza también. Y cuando pensaba en lo de la crianza, creo que efectivamente el punto es ese, la crianza. Mire que se ha hablado mucho de las diferencias generacionales y le llaman que ¿cómo es que? Los millennials, la generación X, la generación no sé qué, bueno. Y a una de estas generaciones en temas de crianza se le llama la generación de cristal. Son generaciones que no tenían límites, que no tenían como cierto tipo de cosas. Yo he tenido la oportunidad de estudiar un poco al respecto de las inseguridades o de las seguridades de una persona que crece con inseguridades, que todo le vale madres, que deja las cosas tiradas, que es irresponsable o que es responsable, ¿cierto? Y me he dado cuenta que eso sí también influye en el tema de la crianza, ¿sí? Y suele pasar, ahorita que usted lo estaba hablando, suele pasar que hay gente que es muy responsable en los trabajos y que no es porque sea su característica principal, sino porque se aburrieron en el trabajo y ya no le prestan atención al trabajo. O sea, su nivel de compromiso con las cosas, digamos que no es muy grande. Entonces, se vuelven irresponsables a pesar de que no sean irresponsables. No sé si me hago entender con eso. O sea, puede que arranquen siendo muy responsables, son personas idóneas para el trabajo, pasa el periodo de prueba, bueno, sí, pero después se vuelven irresponsables porque algo no les gustó, porque se aburrieron en la monotonía, cosas así. Entonces, dejan ese trabajo, se van a otro, se hacen echar, cosas así, ¿cierto? Entonces, pensaba yo si efectivamente el estilo de vida influye en el estilo del trabajo o el estilo de trabajo influye en el estilo de vida. Pero lo que usted mencionaba, todo ahora es, pues no todo, uno suele generalizar, ¿no? Pero hay mucho me aburrí, lo tiro a la basura. Me cansé, me cambio de trabajo. Me siento mal en este ambiente laboral porque me peleé con fulanito compañero y es una persona influyente, entonces me voy a cambiar de trabajo, como ese tipo de cosas, de dejar y no de continuar. Y cada vez hay menos empresas o lugares que te ofrecen una carrera administrativa, crecer en ese lugar, avanzar en ese lugar. Entonces, tú tienes la opción de entrar a trabajar en este lugar, pero ya, o sea, aprendiste algo y tu opción es salir a buscar en el mercado laboral ese siguiente escalón, no es dentro de la misma empresa, que eso pues pasa poco hoy en día. En cambio, antes era como lo común, no, te ascendemos y buscamos un reemplazo para ti. Asciendes y como que la gente iba ascendiendo y ya llegaba un punto donde no podías ascender más, pero ya no necesitabas ascender más porque te sentías bien, sentías que ya podías encontrar esa estabilidad o ese punto de equilibrio en tu vida para ya como que todos esos escenarios de la vida convergen y todos
pueden coexistir, que era el escenario laboral, el escenario familiar, ¿cierto? Pero hoy en día está como o estudias o trabajas o tienes familia o como ese tipo de cosas. Y si estudias y trabajas es demasiado complicado, es muy pesado, es muy difícil, es muy duro, ¿cierto? Entonces sí, creo que en últimas no se termina de clarificar o esclarecer si es el trabajo o las dinámicas del mundo las que influyen en tu estilo de vida o tu estilo de vida o los nuevos estilos de vida y de crianza los que influyen en el trabajo. Por eso decía que eres una excepción. No es lo normal tener ese tipo de vínculo y además desde tan joven haber tenido como esa producción de vida. Yo diría que ni siquiera la crianza, es en sí mismo todo lo que hay alrededor del ser humano. Obviamente es una de las influencias, obviamente la familia, es por no decir la principal, pero el medio también. Si yo no encuentro a mi alrededor contratos estables, pues obviamente voy a estar inestable. Si, no sé, comprar casa en Colombia es tan difícil, pues voy a arrendar y si arriendo, voy a empezar a dar tumbos de un lugar a otro. Si la pareja o las parejas que tengo tienen el mismo susto, el miedo a un proyecto de vida, pues es más difícil con esa persona poder proyectarse a tener hijos, por ejemplo, o a casarse. Entonces es más probable que lo que yo haga es tener diferentes parejas. Claro, desde como la perspectiva que lo colocas, y ya pensándolo desde filósofos, no, pues, uno no influencia el medio, mejor dicho, uno no es consecuencia de sí mismo, sino que uno es consecuencia del medio. Y al ser consecuencia del medio, si el medio es inestable, por lo tanto el ser humano lo será. Ahora bien, no necesariamente tiene que ser solo en lo laboral, por eso lo mencionaba con Duan, puede que tenga un contrato a término indefinido, pero ¿será que todo en su vida es estable teniendo en cuenta que está en otro país, teniendo en cuenta la vida que tiene en estos momentos? Entonces, bueno, no estoy de acuerdo con todo lo que, con esa perspectiva de pronto de que sea solo la crianza, pero pues son más cosas las que hay allí, son más aspectos que creo que sí, obviamente influye bastante la familia, pero habrá más elementos como para poder completar ese gran rompecabezas. Bueno, continuando con lo demás, entonces esa inestabilidad en última lo que crearía es una incertidumbre laboral y la incertidumbre laboral pues nos lleva a lo que hacíamos referencia. Pasamos a algo y es que si es inestable el trabajo a términos de trabajadores, ¿cómo lo será en lo sindical, en lo colectivo, en la acción colectiva? Hace Colombia en los años 70, 80 llegó a tener el 10% de tasa de sindicalización. Actualmente siempre está entre 4.5 y 5% de tasa de sindicalización. De esas personas que están sindicalizadas, aproximadamente el 70% son del sector público. Primera idea. Sí, porque el sector público es donde más se sindicaliza las personas. Obviamente tienen un vínculo que se les permite, una relación legal y reglamentaria como servidor público que les da una estabilidad que no te brindan otros contratos. ¿Por qué baja entonces también tanto esa tasa? Bajar más de la mitad, entre otras razones los contratos. ¿Será que si yo tengo un contrato a término fijo, me voy a sindicalizar? Claramente no. Se me termina el contrato y ya, hasta ahí llega mi vinculación con el sindicato y obviamente la empresa no va a querer que yo continúe. Si yo tengo un contrato, no sé, en una empresa temporal, no voy a sindicalizar, muy difícil. Hay gente que tiene unas habilidades sociales impresionantes y que busca la manera de, estando con este tipo de vinculación, sindicalizarse. Y hay unos experimentos muy bonitos en Colombia sobre ese tema, pero son una excepción. El 100% de trabajadores temporales, si están sindicalizados, un 2% es mucho. Y así sucesivamente con otros tipos de vínculos. Si adicional a eso le sumamos tipos de contratos nuevos, sui generis, que se van más desde lo civil y lo comercial, no hay una relación laboral, contrato de prestación de servicios, ¿quién se va a sindicalizar uno? Pues claro, se vuelve como una realidad imposible para el trabajador, incluso pues para los sindicatos llegar allí. Entonces las centrales obreras quieren llegar a estos lugares, pero les es muy difícil. Ahora pensémoslo en perspectiva con las nuevas tecnologías. ¿Será que estas nuevas tecnologías, estas empresas, cuando lleguen a Colombia, o ya llegaron pues muchas de ellas,
¿Será que qué tipo de contratos van a tomar? ¿Será que van a elegir los contratos que permitan que los trabajadores tengan una estabilidad y se sindicalicen? ¿O van a preferir contratos donde no haya una estabilidad, no se sindicalicen y por lo tanto puedan imponer condiciones? Creería que es más la segunda opción. No necesariamente vemos el caso de Stephanie, que casi que en todo está siendo una excepción, desde su proyecto de vida hasta su tipo de vinculación, y es fascinante verlo dentro de la clase porque pues también hay que ver esa perspectiva, que no todo está mal. Duhan colocado no con cara triste, me imagino, cuando hacía referencia a que no tiene una estabilidad, supondría que es por eso que lo hizo. Entonces, vemos, Profe, dime, pero sabe que a mí me gusta como estas conversaciones porque uno cambia las ideas, ¿no? Pero mire que usted mencionaba algo que a mí me pasa y es esa inestabilidad en la que uno todo el tiempo está dando vueltas porque adquirir vivienda es una cosa jodidamente difícil. sí, Entonces, por ejemplo, yo en ese aspecto soy demasiado inestable. Yo por lo menos cada año o cada 2 años estoy cambiando de casa. imagínate, Y pienses en tus abuelos. Tu y eso abuelo, por genera ejemplo, otro tus tipo de abuelos vivían en la cambios. misma casa, me imagino, hace muchos años, ¿o no? Claro, mis papás viven en la misma casa desde que yo nací. Esa es una realidad. Y así se configuraban los territorios. Entonces, si ustedes miran los barrios más antiguos de cada municipio, o bueno, incluso en los municipios más pequeños, pues Medellín es diferente, se creaba un tejido social a partir de eso. Todos los vecinos se conocen con todos, etcétera, y eso crea comunidad. En la actualidad eso tiende a cambiar. Por ejemplo, mm, mi novia vivía en un barrio que se llama Playa Rica. Cuando yo iba allá me desesperaba por la bulla. Pues, decía, pero ¿qué es esto tan asqueroso? Y yo llamaba a la policía y la policía no iba. Hasta que una vez hablando con la Junta de Acción Comunal, me explicaron que es que el barrio se fundó con esa intención y yo no sabía. Entonces que los primeros pobladores llegaban de unos municipios y eran muy fiesteros, tan fiesteros que el barrio se convirtió pues en una fiesta constante. Entonces que la policía ni siquiera vaya porque entiende que es un barrio de fiestas. Claro, uno no entiende eso, entonces uno llega a chocar. Él les dijo, pues no estoy de acuerdo, pero pues bueno, ya así es la realidad en el barrio. Pero lo que me contaba el presidente de la Junta de Acción Comunal después me decía, no, pero eso funcionó hasta hace unos 20, 30 años, pero después hubo como una especie de ola de personas que llegaron al barrio, pues porque empezó a mejorar, cambió el tema violencia, mm, y esas personas chocan con los primeros pobladores, y esos primeros pobladores del municipio, pues, algunos se quedaron y otros se han querido ir. Entonces, miren, en algo tan sencillo como la música, como la bulla, de un barrio pequeño, pasa eso. Pasan, obviamente va a pasar en ciudades, va a pasar en cosas macro. Mm, sobre todo, pues también por ese tema del arrendamiento. Si las personas van dando tumbos de un lugar a otro, pues no va a tener un arraigo en un territorio, no va a ser su barrio nunca, y por ende, pues, no va a crecer como en ese sentido de comunidad. Caso mío, el año pasado viví en Bogotá todo el año, solo viví en una casa, pero pues si a mí me preguntan qué opino del barrio, muy bonito, pero pues no lo siento mío, lo siento un barrio más. Ahora, pues en Medellín, donde me crié toda la vida, pues ese sí lo siento más mío, llamémoslo así, pero aún así ni siquiera ya vivo ahí, ya me cambié de casa. Entonces, son realidades desde lo más mínimo, desde el sentido de comunidad que empieza a cambiar con esas inestabilidades del mundo moderno. Que quiere que la Profe, perspectiva es que no lo piensen solo en términos de contrato. El contrato es una más de los elementos que crea o genera esa inestabilidad. Dale, Stephanie. que cuando se hablaba de lo del tema de la comunidad, me acordé que en Medellín hay organización de los barrios, que la Loma de los Bernal, que la Loma de no sé qué, era precisamente por eso, por esas familias pues que eran como propietarios de esos territorios y que las familias completas vivían cerca y por eso se tomaron como esos nombres, ¿no? Pero pues ya ni siquiera habrá un Bernal por ahí o... Ya les cuento algo. En un caso esta semana, hace que 2 semanas, una gente firmó en contra de mi cliente y revisando, todos tenían el mismo apellido y era una comunidad. Y yo dije, esto está muy raro, esto no tiene sentido. Entonces, en un derecho de petición le solicité a la líder de ese tema, que pues, es una persona
Y le solicité preguntándole grado de consanguinidad. La respuesta me quedé como ve. Les decía, pues, tal es mi hermano, tal es mi tío, tal es mi otro tío, ta, 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 ta. Y todos somos familia y todos tenemos el mismo apellido porque es que en este barrio, en esta comunidad, lo fundamos nosotros y toda la vida hemos estado aquí, ¿yo ve? O sea que mi cliente era la única que no era de la comunidad y es la que entró chocando. Son cosas que uno va evidenciando pues al día a día, hasta en los casos se puede llegar a ver. Bueno, y me perdí un poquito, me hice un paréntesis muy largo. Redes versus sindicatos, entonces. Los sindicatos, en últimas, lo que históricamente han buscado es, en el mismo lugar, en la misma empresa, los trabajadores se unen en pro de una reivindicación. Hasta ahí todo muy bien. Pero ¿qué pasa cuando el trabajo es en red? Entonces hay un tema que se llama el taylorismo, que es la forma en que se concibe el trabajo hoy y que se ve muy claro, por ejemplo, con las empresas tecnológicas. Vamos a hacerlo, el ejemplo con carros y después lo pasamos a temas más modernos, un poco más, no sé, con la tecnología actual, Meta y demás. Taylor propone pues que a partir de las unidades productivas uno puede abaratar costos. Me explico. Una empresa como Toyota tiene su sede principal, bueno, el toyotismo más que taylorismo. Toyota tiene su sede principal, creo que es en Japón, bueno, en un X país. Pero allí antes tenía toda la parte productiva. Entonces, no descentralizaba, sino que allí mismo se hacía cada etapa, cada proceso productivo, que la puerta, que el motor, etcétera, etcétera. Eso salía muy caro, que pues la empresa era gigantesca. Entonces, ¿qué hizo? ¿Dónde es más barato la mano de obra? En tal país. ¿Dónde es más barato tal elemento? En tal país. Listo, entonces descentralicemos. Que ese proceso productivo lo haga otro país. Por ejemplo, Colombia, en temas de vehículos, ha sido ensambladora. Entonces, ensamblar es una parte de un proceso productivo, pero no es todo el proceso productivo. Cuando eso sucede, entonces tenemos que hay una sede principal, un gerente general, etcétera, y distribuye a lo largo del mundo diferentes procesos productivos. Y en cada uno de ellos los trabajadores tendrán condiciones laborales diferentes. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que esas empresas van a enviar o van a realizar, pues van a asentarse, van a asentar un proceso productivo en un país donde las condiciones laborales sean muy buenas? ¿O será que lo hacen donde las condiciones laborales sean muy malas? Obviamente van a buscar un lugar para abaratar costos. Y esta es una realidad de estas grandes empresas. Entonces, claro, empieza con Toyota, que es el que se idea esto, pero posiblemente empieza a cambiar con otro tipo de empresas. Entonces, hablamos de las grandes tecnológicas, de programación, Microsoft, etcétera, etcétera. Su sede principal, Estados Unidos, no sé, en Europa. Pero ya ni siquiera tiene que llevar toda una infraestructura a otro país, porque cada trabajador en un mero computador tiene la posibilidad de desarrollar lo que requiere la empresa. Entonces, siendo así, pago en dólares, eso será un muy buen sueldo para alguien en Colombia, será muy mal sueldo para alguien en Estados Unidos, pero esa persona en Colombia no me va a protestar. Esa persona en Colombia que no se está programando tiene conocimiento de quién es tu jefe inmediato, pues tal vez lo habrá visto por una videollamada, pero sabría en caso tal de un reclamo a quién hacérselo. Falta ver. ¿Será que se puede unir con otros trabajadores en caso de requerir una reivindicación? Pues muy difícil. Ahora, eso favorece mucho a Colombia, claramente, a los trabajadores de acá. Ganan en dólares, con el tan alto, pues es bellísimo el salario, pero sus condiciones ya, tanto de temas de descanso, todo esto, pues dependerán de la empresa. Incluso, que es un tema muy importante abordar, la norma colombiana con ellos casi que ni siquiera aplica. Dale, Stephanie. Profe, comentario chiquito, a veces uno ni siquiera conoce a los compañeros de trabajo. Imagínate. Esa es una realidad de este tipo de contratos. No se conocen los compañeros de trabajo, entonces miren esa diferencia con el trabajo de hace unos años, que se compartía el espacio de trabajo. Al compartirlo, pues era más natural que salieran de allí reivindicaciones a partir de un sindicato. En la actualidad es muy difícil que eso suceda.
con estos tipos. No estoy diciendo que en todos los escenarios, obviamente el trabajo como lo conocemos hace unos 20, 30 años todavía existe, pero me refiero a ese trabajo a futuro, sobre todo con estas redes. Entonces son trabajos en red donde mi compañero de trabajo está uno en Nigeria, el otro está en Estados Unidos, el otro está en Chile, el otro está en Centroamérica, no los conozco, no puedo reivindicar de la misma manera. Hay atisbos de elementos donde uno podría empezar a ver que sí se puede. Luego les contaré del ejemplo del sindicato de League of Legends, donde sí se evidenció esto. No sé si ya se los conté el ejemplo de League of Legends, si no se los voy contando a medida que avanzamos en las clases que faltan. Stephanie, vuelve a alzar la mano, ¿cierto? Stephanie. Profe, sí, pensando en lo del sindicato, que la configuración de mi equipo de trabajo, estamos en diferentes partes. Por ejemplo, unos en México, los otros en Bogotá, ¿cierto? Entonces, digamos que sí trabajamos en equipo y nos conocemos, pero hace muy difícil montar un sindicato porque todos nuestros contratos laborales responden a una jurisdicción diferente. Exactamente. No sabrían ustedes, por ejemplo, cuál sería el domicilio. ¿Cómo domiciliar un sindicato de esto? Colombia. Pues los otros no están acá, entonces va a ser complicado. Ante eso salen ideas, y es muy propio de la cuarta revolución industrial, sindicatos transnacionales. Sindicatos que, así como las empresas salen de su sede principal, pues que los sindicatos también, que los sindicatos puedan operar en diferentes lugares. Y eso ocurre, no sé si de pronto con la profe Sandra alcanzaron a ver, estos sindicatos de rap y demás, que hacen como ciertas convenciones, que se reúnen congresos, en los que comparten ideas entre ellos y buscan como esa idea de hacerlo algo transnacional. Entonces, si es la misma empresa en diferentes países, ¿cómo poder luchar que las reivindicaciones sean más o menos igualitarias entre ellos para que si se logra algo en un país, eso también se pueda lograr en otro? Entonces, muchachos, vemos trabajo en red con todas sus implicaciones y la dificultad para los sindicatos. Obviamente esto es un mero acercamiento porque es un tema mucho más profundo que cambia pues también la realidad del trabajador a tal punto que cambia su dinámica como proletario, pues como clásicamente se le decía, y empieza a llamársele precariado. Ya vamos a ver qué es eso. La territorialidad urbana ya la mencionamos. Y de la inestabilidad al miedo a proyectos a largo plazo, lo que les decíamos. Si yo tengo esa inestabilidad, es muy difícil que mi proyecto de vida pueda ser muy claro en cuanto a hijos, en cuanto a vivienda, en cuanto al retiro, a la vejez. Incluso piensen lo siguiente, con la reforma. Esta es una reforma pensional extraña, porque no parecería una reforma pensional propia para una cuarta revolución industrial, porque busca cierta estabilidad. Y yo creo que es una reforma que va a fracasar y no viene acompañada de generación de empleo. Porque sin generación de empleo formal, va a ser más las personas que hay que subvencionar que como tal, se me fue la onda, se me fue la onda. Más las personas que van a subvencionar que las personas que van a cotizar. Eso es como por ese lado. Ya paso de diapositiva. Un segundito, la contesto. Y últimos elementicos pensé que iba a alcanzar a hablar todo el tema pero no alcancé. Bueno. Denme unos segundos por acá. Listo, entonces, lo que les mencionaba, la precarización laboral, esto crea una nueva cita nueva, pues es algo que se ha repetido a lo largo de los años, pero es lo que se conoce como la precarización laboral, el precariado como una condición de la clase social, del trabajador. El precariado viene siendo entonces estas personas que primero no tienen un arraigo laboral, tienen contratos inestables y requieren una superespecialización para lograr trabajar. Lo mencionaba ahorita, creo, Stephanie, un poco con el tema que creo que iba encaminado a eso, que debía ser a partir de la formación. Sí, pues en la actualidad la formación es muy importante, pero si ustedes se fijan, no es lo mismo hablar de hace unos años un académico a hablarlo en la actualidad. Un académico antes sabía casi que de todo un poquito y era capaz de cohesionarlo.
En la actualidad, poco a poco, lo que ha hecho la misma academia es especializar a tal punto al trabajador que lo vuelve, que los vuelve, que solo saben de un tema, mejor dicho. Son muy buenos, pero en un solo tema. Hablando de programadores, hablando de ingenieros, hablando de abogados, hasta de médicos. Médico que solo sabe hacer una cirugía y es la cirugía que hace toda su vida. Y así mismo, pues, en cada profesión. Entonces, esto nos lleva a esta nueva clase social que les voy a dar más o menos las características de este tipo de trabajador. Ya ustedes me dirán si se ven identificados un poco. Entonces, la primera es la limitada duración del contrato. Esa limitada duración del contrato puede ser a partir de un contrato a término fijo, un contrato temporal, estacional, por ejemplo, cuando vemos campesinos que solo trabajan en un momento dado del año cuando hay una cosecha, pero en el resto del tiempo pues tienen que rebuscársela de otra manera. Trabajo a jornal, o sea, lo que se hagan al día, y un empleo ocasional. Otra naturaleza de la precarización laboral es la relación del trabajo como existe. Entonces, relaciones de trabajo triangulares, que es por ejemplo la que nos contaba Stephanie, pues, sabe quiénes son sus compañeros, pero pues muy clara, como una red muy pequeñita por este lado. Entonces son muchas redes, sí, pero yo no conozco la otra red, conozco únicamente la mía. Entonces es muy pequeñita, está encubierto, no conozco a los otros y está en diferentes países, por ejemplo, entre otros casos, no necesariamente otros países, este puede ser en el mismo país. En algunos casos, falsa autonomía, pienses en los rapitenderos, pues como para conectarlo con la profe de Sandra, pienses en también otros tipos de trabajos donde pareciera que uno es independiente, pero en la realidad es un trabajador contrato de prestación de servicios. O ser subcontratista. Entonces, los trabajadores de la universidad, los vigilantes y los de la SEO, trabajan en la universidad, o sea que se beneficia la universidad, pero la empresa que los contrata es una temporal. Pues ahí entonces vemos que la naturaleza de esa relación laboral es rara, es extraña. Hace unos 30 años eso no existiría. Existe en la actualidad y ya lo normalizamos. Otra es un salario bajo, por ejemplo, que es tan bajo que lo que busca el trabajador es tener varios empleos para poder llegar a fin de mes. Cuarto, la escasa protección frente al despido, normas que no protegen al trabajador, normas que le permiten la terminación rápida, que ni siquiera lo tienen que despedir, sino que el contrato mismo da una fecha de expiración rápida. Allí vemos el contrato de hora labor, que es muy fácil despedir a alguien, sino que la labor terminó. Otra es la falta de acceso a la protección social y a los beneficios que se suelen asociar con un empleo estándar de tiempo completo. Por ejemplo, todos estos derechos del régimen de seguridad social. Hay un tipo de contrato que se llama el contrato sindical, en donde el sindicato hace las veces de intermediario. Y el sindicato, cuando es intermediario que contrata a los trabajadores, ni siquiera tiene que pagarles todas las acreencias laborales. Entonces lo cotiza seguridad social, sobre todo porque hay que pagar ARL, pero ya no tiene derecho a prima, ni a cesantías, nada de esto, porque no se concibe como un trabajador, sino como un afiliado partícipe de un contrato. Miren hasta dónde hemos llegado, estos tipos de vínculos. Si traspolamos es un poco a todo lo que estamos hablando de las nuevas tecnologías, empezamos a evidenciar un poco cómo tienden a ser los contratos con estas nuevas tecnologías, al menos en los que existan. Entonces tenemos unos trabajos que se automatizan, pero los que no se automatizan, pues lo normal es que nos lleve un poco a esta realidad, a una inestabilidad laboral, a una precarización laboral, que no permita que el trabajador pueda desarrollarse como persona con un proyecto de vida. Suena muy pesimista, sí, y no es todo de los trabajadores. Yo creo que eso es importante que se entienda. Es paralelo. Unos trabajadores que podemos llamar los trabajadores precarizados y otros trabajadores normales. Entonces, un servidor público no va a adolecer de esto. Una persona que tenga un contrato a término indefinido con ciertas condiciones tampoco lo va a adolecer. Pero tiende cada vez más a existir este tipo de contratación con estos 6 elementos que acabamos de definir. Ya, como para concluir la clase de hoy, que no nos va a dar para hablar de todo el tema, yo quería hablarles al finalizar de la renta básica universal. Sin embargo, no vamos a alcanzar, lo vamos a tocar los primeros minuticos de la próxima sesión. El mundo del trabajo del siglo XX al siglo XXI. Creo que en esa transición, lo primero y más relevante es la globalización de los mercados.
no hablando directamente de lo que siempre se habla en estas clases, como derecho y globalización de neoliberalismo y demás, sino hablemoslo desde un aspecto meramente comercial, que es lo que sucede. Con la globalización de los mercados, estas empresas ya, sin tener tantos aranceles, pues llegan mucho más fácil a otros países. Esto genera muchas tensiones, muchos avances tecnológicos, pero a la vez problemáticos para el trabajador. Por ejemplo, con esta globalización se puede mejorar la infraestructura de un país. Y eso es muy evidente con Colombia. Miren ahora con las vías 4G, con la construcción de los puertos en el Urabá, pues esto termina siendo una consecuencia de la globalización. Colombia sola no hubiera podido hacer esto, pero ya a partir de estos acuerdos comerciales que puede hacer con China, con Europa, con Estados Unidos, pues logra este tipo de tecnología. Y asimismo con refinerías, con miles de elementos. Entonces, esta globalización de los mercados es uno de los grandes avances comerciales. Pero ya si nos fijamos en lo laboral, pues crea la problemática que les decía. Muchas de esas globalizaciones de los mercados, como tienen un interés de fondo por parte de los diferentes empresarios, empresas, tampoco los culpo, yo creo que es lo normal, pues va a buscar abaratar costos. Esto genera entonces grandes cambios en la economía. Tal vez un crecimiento de trabajo, pues en teoría, o lo que prometía era mayor cantidad de trabajo, sí, de puestos de trabajo, pero lo que vimos es que en los lugares donde sí hubo una mayor cantidad de trabajo, se disminuyó la calidad del trabajo. Y esa es una de las problemáticas que vemos en el siglo XXI. Peores condiciones de trabajo que en el siglo XX. En teoría, con más trabajo, con más puestos como tal. Lo que vemos entonces que es con esta globalización de los mercados se buscó una mayor eficiencia en cada uno de los procesos productivos. Por ello, entonces, se tecnifica más el trabajo, se automatiza más, pero a su vez, entonces, se busca que el trabajador también sea más eficiente. Para ser más eficiente, se especializa más, lo que ya decíamos. Una búsqueda de un costo bajo, tanto en trabajadores como en insumos. Piensen en las casas, ya no tienen la misma calidad que antes. Entonces uno ve al abuelito que dice que las casas ya no son tan finas. Las puertas, las ventanas. Uno a veces se ríe pensando que es simplemente una nostalgia por parte de él, pero es una realidad. Cada vez los costos de los productos, de los bienes bajan y por ende de los materiales, y por ende pues también ese costo bajo implica también que los bienes tengan menor calidad. No hablándolo pues en la tecnología será otro mundo y se podría hablar desde la obsolescencia programada, pero no es el punto. Esto crea una competencia global. Si Colombia no se mete en esa dinámica como tal, pues claro, el trabajador colombiano puede seguir realizando su textil, pero no lo va a hacer de forma automatizada, entonces no va a competir, por ejemplo, con China. Entonces el mercado de China desborda al colombiano y el colombiano, si no realiza esa automatización, no mejora su tecnificación, pues queda obsoleto. Entonces obliga también a los mercados locales a hacerlo. Que de allí pues también esa discusión con la reforma tributaria de Petro. Una reforma que al colocar más impuestos, pues lo que decían muchos empresarios es cómo voy a competir con las empresas internacionales. Entonces va en doble vía, coloque aranceles más grandes como para que sea más difícil que ellos entren, pero permita que el trabajador colombiano pueda tecnificar y después vuelva a abrir el mercado internacional que ya estén a la par. Es muy difícil, obviamente, no lo culpa a él, es culpa a todos. Desde el 2002 que se empiezan a firmar estos TLCs que no permiten como esa competencia justa. Entonces, obviamente, esa competencia global termina haciendo que los países más tecnificados se tecnifiquen cada vez más y los menos tecnificados, pues, al menos pues la industria nacional desaparezca un poco o se tenga que transformar en otra cosa. Por ejemplo, los chinos haciendo lo de sombrero volteado a 30.000 pesos, mientras un sombrero volteado hecho en Colombia, pues puede salir a más de 100.000 pesos. Desborda el mercado colombiano, el mismo colombiano compra ese sombrero chino y pues termina pues de existir este tipo de empleos en el país. Y por último, el dumping social, que en últimas viene siendo como las empresas internacionales, estas multinacionales, pues llegan a estos países precisamente por el tema laboral, el tema de los derechos laborales. Donde menos derechos laborales hay, es donde mejor pueden realizar su labor. Vamos a poner el ejemplo de Zara, que es el que siempre uso porque me parece el más claro. Zara tiene su sede central en España,
La ropa de Zara, pues yo no sé qué tan barata sea, pero pues gusta mucho a las mujeres. Zara no tiene fábricas en España. Las fábricas de Zara están alrededor del mundo. Ocurrió que una de sus primeras grandes fábricas ni siquiera era propiamente de ellos, sino que subcontrataron en Brasil, una fábrica con muchos trabajadores. Resulta que cuando Lula es presidente la primera vez, descubren esto, el que hacía las veces de Ministerio de Trabajo. Y allí ven que los trabajadores ni siquiera tenían un salario base, pero ni siquiera les estaban pagando prestaciones sociales. Y que las jornadas eran entre 12 y 16 horas al día. Y que todas las personas que estaban allí eran mujeres cabeza de familia. ¿Por qué Sara hacía esto? Pues claro, le salía muy barato. No pagaba seguridad social, nada. Cuando España les dice, cuando Brasil, pues el ministerio les dice que están realizando esto, Sara dice, yo no sé, yo contraté una empresa que hiciera eso, yo no tengo por qué saber eso. Brasil cambia su normatividad laboral con la intención de poderlas proteger. Sara sigue haciendo lo mismo. Y cuando lo hace, Brasil los puede sancionar, los sanciona con $1 millón. Sara feliz los paga y salen los periódicos españoles. Sara dona $1 millón a la lucha contra la explotación laboral. No fue una donación, fue una sanción. Y lo siguió haciendo. Y uno dice, ¿pero por qué lo siguió haciendo? Pues es que, claro, $1 millón comparado con los beneficios económicos que estaba teniendo no es nada. Entonces, prefieren pagar la sanción que mejorar las condiciones laborales. Eso es todo, muchachos, por el día de hoy. Me disculpan, yo sé que la clase es muy cortica, pero pues bueno, la realidad que les había contado en un principio, la materia iba a ser programada en el horario de la noche para yo tener la disponibilidad total. Sin embargo, la facultad la programó no de 8 a 9 de la noche, no de 6 a 8 de la noche, sino de 8 a 10. Entonces, pues, me desubicaron mucho. Vamos bien igual, en temática simplemente falta abordar el tema de la renta básica universal y pasamos al otro tipo de contrato. Voy a dejar la pregunta en el foro relacionada con lo que se habló el día de hoy. Si tienen alguna duda o inquietud, bien puedan, o me escriben al correo electrónico. Varios de ustedes me habían escrito, sobre todo con dudas, tanto del foro con el trabajo final. Entonces les voy a enviar las pautas del trabajo final. Cualquier duda que tengan en el foro, pues con mucho gusto tienen mi WhatsApp y tienen el correo electrónico. Un feliz día, muchachos. Pues muchas gracias. Feliz día. Profe, Dime. ¿hoy pudo hablar con la profe Sandra? Nada, no he hablado con ella. La llamé Bueno. ayer y estaba como preocupada. Entonces hoy intento hablar con ella. ¿Listo? Listo, gracias. Dale, chao. Chao, Profe, Dime. profe, yo soy José, sino que yo ayer le